Por definición, un sujeto endo es aquel sujeto cuyos ejes visuales focalizan por delante del estímulo de fijación. De la misma manera, un sujeto eso será aquel cuyos ejes visuales en posición de reposo están alineados más allá del estímulo de fijación. Pues bien, tras este breve concepto, vamos a hacer un dibujo para entender cómo percibe un sujeto endo. Si yo cojo, dibujo los dos ojos del sujeto, dibujo la F, que sería la fobia, y yo tengo un estímulo de fijación que lo voy a llamar EF. Ese estímulo de fijación es donde está realmente el objeto, pero si la proyección de esta fobia hemos dicho que es un sujeto endo, sus ejes visuales, como hemos indicado, van a estar más próximos que el estímulo de fijación. Por tanto, si este estímulo de fijación está fuera del área fusional de Panum, este estímulo de fijación nos va a provocar en el ojo del sujeto una disparidad nasal. Esa disparidad nasal viene debida a que la fobia nos divide la retina en retina, todo lo que va hacia la parte nasal sería retina nasal, todo lo que va hacia la parte temporal sería retina temporal. Por tanto, la disparidad que nos caiga en la zona de la retina nasal diremos que es una disparidad nasal, la disparidad que nos caiga dentro de la retina temporal diremos que es una disparidad temporal. En este caso, el sujeto endo, un sujeto endo lo que va a presentar es una disparidad nasal. Y bien, cuando hay diplopia se activa el mecanismo de emergencia fusional. La emergencia fusional lo que va a hacer es minimizar esa diplopia. Por tanto, el camino que va a recorrer la fobia va a ser el camino más corto hacia donde tiene la disparidad. En este caso tenemos el camino más corto sería este. Pero como el ojo es una esfera, nosotros lo que vamos a ver es el movimiento del ojo hacia afuera. Es decir, si la parte interna hace este movimiento, en la parte externa vamos a tener un movimiento hacia afuera. Y ese movimiento hacia afuera, como es un movimiento para recuperar la fusión, al ser hacia afuera diremos que es una emergencia fusional negativa o divergencia fusional. Esa emergencia fusional negativa lo que va es a compensar cuando un sujeto es endo. Por tanto, si el sujeto endo, sus ejes en posición de reposo están en esta posición, se activará una emergencia fusional negativa que nos lo va a llevar donde está el objeto para minimizar la diplopia. Pues bien, si queremos saber cómo es la diplopia que presenta este sujeto, podemos hacerlo muy bien representando lo que es el ojo cíclope. Si yo cojo, represento el ojo cíclope, el ojo derecho lo traslado y lo pongo en la zona central con la fobia, el ojo izquierdo lo traslado y lo pongo central en la zona central superpuesto con la fobia. Esta fobia es tanto la fobia del ojo derecho como la fobia del ojo izquierdo. Si yo ahora represento en este ojo cíclope, represento la disparidad del ojo derecho, la disparidad del ojo derecho estaba a la izquierda de la fobia. Pues yo voy a poner aquí disparidad nasal del ojo derecho. Si yo represento la disparidad nasal del ojo izquierdo, que está en este caso en el ojo izquierdo a la derecha de la fobia, pues lo represento a la derecha de la fobia. Será la disparidad nasal del ojo izquierdo. Entonces yo ahora trazo una proyección de este rayo y trazo una proyección de este otro rayo. Con lo cual estoy donde está el plano objeto. Este plano objeto será lo que el sujeto, antes de que le actúe la emergencia fusional negativa, será donde ve doble. Por tanto, la imagen del ojo derecho la ve a la derecha, la imagen del ojo izquierdo la ve a la izquierda. Por ello, un sujeto endo, cuando le rompemos la fusión, va a ver los objetos que ve con el ojo derecho, los verá hacia la derecha, los objetos que ve con el ojo izquierdo, los ve hacia la izquierda. De la misma manera, un sujeto exo va a ser al contrario. Hemos dicho, sus ejes visuales se focalizan más allá donde está el objeto, por tanto, vamos a tener una disparidad temporal. Ante esa disparidad temporal, para compensarla, se producirá una emergencia fusional positiva. Y esa emergencia fusional positiva lo que compensa es la exo. Pues bien, el sujeto exo lo que va a presentar será una diplopia heterónima.
Si tenemos ahora el ejemplo del sujeto hecho, un sujeto hecho, sus ejes visuales están más allá del objeto de fijación. Si yo dibujo el objeto de fijación aquí, lo voy a llamar estímulo de fijación. Este objeto estímulo de fijación, al proyectarlo, me va a provocar una disparidad temporal. Disparidad temporal que va a ser la del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Realmente, ¿qué movimiento tendría que hacer? Pues para compensar esta diplopia, porque está fuera del área de Panum, el movimiento que se va a hacer será el camino más corto que tiene la fobia hacia la disparidad. Como el ojo, hemos dicho anteriormente, es una esfera, el movimiento que veremos será hacia adentro. Por tanto, un sujeto esofórico, cuando lo actúa la vergencia fusional para compensar, será convergencia fusional positiva o convergencia fusional. De la misma manera que hemos dibujado anteriormente con el caso del sujeto endo, si dibujamos ahora el caso del ojo cíclope del sujeto eso, yo proyecto el ojo derecho en la zona central y tengo la fobia en el centro del eje visual. Si traslado el ojo izquierdo y lo proyecto ahí, va a superponer la fobia de ambos ojos. Por tanto, yo ahora voy a representar dónde está la disparidad de cada ojo. Disparidad temporal del ojo derecho está a la derecha de la fobia. Disparidad temporal del ojo derecho a la derecha de la fobia. Disparidad temporal del ojo izquierdo está a la izquierda de la fobia. Disparidad temporal del ojo izquierdo a la izquierda de la fobia. Proyecto ahora, y ahora recordemos que el plano lo tenemos aquí, el plano objeto, porque el sujeto era hecho y tiene sus ejes visuales en reposo más allá. Pues bien, esta proyección del rayo me va a dar que la imagen del ojo derecho la tengo a la izquierda y la imagen del ojo izquierdo la tengo a la derecha. Luego tengo una diplopia cruzada. Realmente esto sería una diplopia heterónima. Veremos por qué esto es interesante conocerlo, porque nos va a permitir valorar tanto a nivel sensorial como a nivel vergencial cuando nosotros utilicemos sistemas de disociación para saber lo que está viendo con cada ojo y para poder interpretar cuál es la respuesta del sujeto cuando estemos nosotros analizándolo.